Hola chicos, muy buenas tardes. Como les dije, le iba a hacer esta grabación, no me había sido posible hacerla antes por distintos factores. Bueno, con respecto a la entrega número 3, consiste en la proyección de un flujo de caja de la empresa que han estado trabajando, cada uno de ustedes en sus grupos, ¿verdad? Donde en la entrega anterior tuvimos el desarrollo del análisis vertical, como estamos viendo en este ejemplo de COPEC que hemos visto en clase. Perdón, el vertical y el horizontal. También obtuvimos los ratios de liquidez, capital de trabajo, razón corriente, prueba ácida, ratios de endeudamiento total de corto, largo, cobertura, leverage, ratios de rentabilidad, margen bruto, neto, operacional, rotación de activos y en la rotación del patrimonio, el ROA y el ROE. Ratios de gestión, rotación de inventario, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, rotación del activo general de la empresa y rotación de los activos fijos que corresponde al capital inmovilizado o también llamado propiedades, planta y equipo, son los activos fijos de la inversión inicial. Y los ratios bursátiles si es que la empresa cotiza en bolsa. ¿Ya? Esto fue la entrega anterior, ya que hay un par de datos más como son el precio de la acción a una cierta cantidad de días para sacar los bursátiles, que esto es información adicional, ¿ya? El UPA o la utilidad por acción, los dividendos pagados, la utilidad neta y el número de acciones de este caso la empresa Copec. Lo que nosotros estamos solicitando, lo que se va a solicitar en la entrega 3 y en el transversal, que es la unión de estos tres trabajos, son la construcción de un flujo de caja, puntualmente menos lo que corresponde al BAN, el TIR y las opciones de viabilidad, porque no eran parte del contenido de esta asignatura. ¿Ya? Como les expliqué, un flujo de caja es un flujo proyectado del dinero, ¿verdad? En ejemplo de aula de 5 años donde vamos a tener ingresos por venta, venta del activo fijo. Nosotros vamos a tener un concepto que se llama activo fijo, que son todos los activos físicos que nosotros compremos de una empresa. Vamos, como vimos en clase, vamos a tener los costos desembolsables, que realmente son un egreso de dinero para la empresa, en este caso costo de venta, costos de distribución, gastos de administración, otros gastos por función. Y otros costos, pero que no son desembolsables, realmente no sale el dinero de la empresa, como son la depreciación o el valor libro que poseen los objetos físicos, propiedades, planta y equipo o algún activo fijo que se venda, ¿verdad? Que queda en el valor libro que no alcanzamos a depreciar en su totalidad. Esto nos da un resultado antes de impuesto o base imponible. Luego si aplicamos el impuesto a la renta, que es un 27%, sí, solo sí hemos tenido utilidades. Si tenemos pérdida, no hay pago de impuesto, no se suma un factor negativo. Y luego se ajustan estos gastos o gastos no desembolsables, que son todas estas partidas de dinero que fueron descontadas de la base imponible, pero no fueron realmente liquidados, no fueron sacados de este pozo de dinero. Recuerden que cuando hacemos un flujo de caja, cuando tenemos una actividad financiera, estamos viendo un resultado financiero, todo nace de un pozo real de dinero. Este pozo real de dinero son los ingresos por venta. Y cuando nosotros calculamos la base imponible, ¿verdad? Antes de impuestos y hacemos estos descuentos, hay descuentos que son reales, pagamos ese dinero, pero hay descuentos que son contables o egresos contables y esos son los que tenemos que reintegrar. La intención de un flujo de caja es ver el dinero real que posee la empresa. Por tanto, contablemente para el fisco pueden haber desembolsos de dinero, ¿verdad? Hacemos un descuento contable, la depreciación, pero en la realidad ese dinero no ha sido pagado.
Por tanto, sigue existiendo y está como dinero real en la cuenta corriente. Por eso que como un flujo de caja persigue lograr encontrar los dineros que posee la empresa en un proyecto, debemos reintegrarlos. Todos los flujos de caja van a, van a tener una vida útil de 5 años en ejercicios de aula, pero en la realidad, al hacer una asesoría, el criterio más usado es la vida útil del activo más valioso de la empresa. Si yo compro una máquina que tiene una vida útil de al menos 10 años, yo no puedo proyectar un flujo de caja por un tiempo menor a 10 años, por el tiempo de recuperación y rendimiento de un activo. Por tanto, cuando yo hago ese proyecto, debo hacerlo mínimo 10 años, pueden ser 10 años, pero el financiamiento me lo conseguí en 5, por tanto voy a tener 5 años de rentabilidad adicional. Eso es a criterio del evaluador y el criterio más usado es la vida útil del activo más valioso. Disculpa. Ya, ahora sí. Todos estos ingresos, ¿verdad? Son en el año 1, 2, 3, 4, 5. Pero además tenemos un año cero. ¿Cuál es el año cero? El año cero es cuando yo hago la inversión en un proyecto para poder rentabilizarlo. Y esa inversión inicial, y si tenía un inconveniente con el... ¿Aló? Ahí sí. Tenía inconveniente con el micrófono. Toda una inversión inicial se hace en el año cero. Luego se evalúa si esta fue rentable o no en el tiempo. ¿Ya? Y existen dos flujos de caja. El flujo económico, que es sin financiamiento, yo pongo todo el dinero en las lucas, y existe el flujo de caja financiero, que corresponde a el flujo de caja teniendo un proceso o una solicitud de préstamo a alguna institución. Yo me consigo un financiamiento con terceros, no con mis socios o accionistas. ¿Ya? Eso es un flujo financiero. ¿Ya? Para poder lograr construir un flujo de caja tenemos siempre dos caminos. Uno, desde cero completamente, o trayendo datos desde una empresa que ya está funcionando, que es lo que vamos a hacer hoy. La solicitud de nuestra evaluación 3 para este caso en específico, nos piden Nos piden trabajar en dupla o en tres. La versión parcial 2 propone construir el flujo de caja, ¿verdad? A ver, vamos a empezar en... Ya, desde aquí. Determinar el ingreso de ventas. Para ello se selecciona un producto cualquiera que comercialice la empresa. Se le descuenta el IVA y con ello se tiene el precio unitario del proyecto. Proponer un volumen de venta para el primer año y proyectar su crecimiento anual a la tasa de crecimiento de los ingresos de la empresa. Utilizar el análisis vertical promedio de los estados de resultados de la empresa. Proyectar los costos, los gastos relevantes antes de impuestos, sin considerar los costos financieros. Aplicando el valor de la rotación de activos, determinar el monto de la inversión en activos inmovilizados o activos fijos o propiedades, planta y equipo, buscando en el Servicio de Impuestos Internos la vida útil. Determinar la inversión de capital de trabajo necesaria a partir del capital de trabajo calculado en la razón de liquidez como porcentaje de ingreso de las ventas.
construir el flujo económico, proponer un financiamiento, ¿verdad? Construir la tabla de amortización y construir el flujo de caja financiero. ¿Cómo vamos a realizar eso? Lo que vimos en clase fue lo siguiente. Vamos a ir a la pestaña Acciones, pero vamos a también mirar la pestaña que dice Análisis Vertical y Horizontal. Nos dice, en este caso yo tomé la empresa Copec y pongo un precio ficticio de que el valor de un combustible va a ser de 1.500. Está sin IVA. Ustedes toman de la empresa que ustedes tengan un precio y le sacan el IVA. ¿Ya? La tasa de crecimiento, ¿de dónde la vamos a encontrar? La tasa de crecimiento siempre, ustedes ya la calcularon en el trabajo anterior, y corresponde a la variación de los ingresos de venta de una empresa. Copec en este año tuvo 28.952 mil millones y el año anterior 28.528. Eso da una tasa de crecimiento o de diferencia entre uno y otro de 424 millones. Y para sacar la tasa de crecimiento yo voy a tomar ese valor y lo voy a dividir por el primer año o el año base. Me da de un 1,49. ¿Por qué el crecimiento de una empresa se evalúa según su nivel de ingreso? Porque es como yo determino el tamaño de una empresa. Recuerden que en el Servicio de Impuestos Internos, en las primeras clases que tuvimos, clasificamos las empresas entre pequeñas, medianas, las que son las pymes, pequeña y mediana empresa, y luego tenemos las grandes. Y tenemos un rango, ¿verdad? Que se va midiendo en UEFs, en cantidad de dinero de ingreso por venta. Esa es la razón. Por tanto, en la proyección de crecimiento va a ser igual a esta variación. Si a ustedes en su ejercicio este número es negativo a raíz de que tengan datos donde el ingreso fue disminuyendo por efectos todavía de pandemia o de sobreventa en algún año post este encierro, no había mucho dinero y si una empresa de retail debe haber tenido muchas ventas, los años siguientes va bajando. No nos sirve una tasa de crecimiento negativa, porque la empresa estamos proyectando que crezca. Por tanto, la forma de calcular esta tasa de crecimiento es ir a Internet, ir a fuentes responsables como el INE, como el IMASEC, y buscar la tasa de crecimiento de la industria. Recuerden un detalle importante. La tasa de crecimiento nunca puede ser más grande que lo que se llama el WACC, eso recuérdenlo para el futuro, la tasa de descuento. Pero sí vamos a poder calcular una tasa de crecimiento. Segundo punto que me solicitan es proponer una cantidad de venta. Yo he propuesto que son 15.000 unidades a un precio de 1.500. El primer año voy a tener un ingreso por venta de 1.500 por 15.000, 22.000 millones de pesos. ¿Y cuánto va a ser la tasa de crecimiento de este al segundo año? La tasa de crecimiento, aquí en la tabla está calculada como 1,49, factor de crecimiento un 100,49%. Pongo igual el ingreso del año anterior por la tasa de crecimiento, F4, y con eso he fijado el factor de crecimiento, pero me puedo mover el factor de ingreso. De esta forma he proyectado desde los datos del flujo y de la empresa, de los estados financieros, he proyectado un supuesto crecimiento y un supuesto nivel de ingreso. Con eso estamos llenando la primera parte. No vean esta parte del flujo, pero hemos llenado la primera parte, la primera casilla. ¿Cómo seguimos completando nuestro flujo de caja? Habían unos conceptos que eran costo de venta, costo de distribución, gasto de administración, otro gasto por función. Básicamente son los costos. Y los costos también los vamos a poder sacar desde la información ya calculada de la evaluación anterior. Ingreso por actividad ordinaria. Esto fue lo que tuvo como ingreso Copec, ¿verdad? Y ya lo tenemos
Listo, como primer ingreso. Segundo dato, costo de venta, costo de distribución, gasto de administración y otros gastos por función. Estos datos son reales. Están sacados de acá. Otros ingresos, costo de distribución, administración, costo por función. Ahí están, ¿verdad? Y el costo de venta. Muy importante el costo de venta. Esos costos son costos reales que tuvo Copec el 2024 y el 2023. Y ustedes, cuando hicieron el análisis vertical y el horizontal, sacaron la diferencia y la proporción de aumento. Aquí están sacados en el horizontal. Yo me voy al flujo, perdón, a la viñeta de los proyectados. Yo sé, ¿verdad?, que el costo de venta representa en el vertical el 82% de mis ingresos. El costo de venta en el vertical corresponde al 82% de mis ingresos, que es el mismo que calculamos acá. Y el año 2023, hay un error de año, pero 2023, 2024, ¿ya? Representa un 87%. Nosotros de los 2 años sacamos un promedio y es un 84%. ¿Qué quiere decir? Que el 84% de todos mis ingresos, en promedio, el 84% de todos mis ingresos, va a corresponder a costo de venta. Cuando tomamos esto y lo aplicamos a mi flujo, tenemos dos formas de aplicarlo. O lo hacemos en una tablita o lo linkeamos. ¿Ya? Miren lo que pasa acá. Estos son los costos y gastos, pero van a ser los costos y los gastos vinculados, suprimir, van a estar vinculados a los ingresos que yo dije que iba a tener. Entonces, costos de venta, igual, es un 84% en promedio, lo fijo, por los ingresos del primer año. Enter. Voy a poder saber al arrastrar que esos montos son el costo de venta. Costo por distribución. Me dice que es un 5% en promedio. Lo dejo fijo. ¿Por el 5% de qué? De mis ingresos por venta. Gastos de administración y venta. ¿Qué me dice de los gastos de administración y venta? Que corresponden al 4%, ¿cierto? De mis ingresos. Gastos de administración y venta es el 4% por los ingresos proyectados. Y de aquí proyectamos los 5 años. Yo cometí el error de no fijar. Si lo fijo, logro proyectar los 4 años. Otros gastos por función, dice que es un 2% de mis ingresos. Y con eso acabo de construir la tabla de proyección de mis costos de venta, costo de distribución, gasto de administración y otras funciones de el ingreso que yo me estoy proyectando en base a los datos promedio de la información real de Copec. Entonces, en mi flujo ya tengo la tabla de descuento porque esto está vinculado. ¿Ya? Yo lo puedo suprimir, pongo menos para que esté en negativo, proyecto los 18 millones. Después tomo y arrastro. Es el mismo proceso para todo. De hecho, puedo tirar esto hacia abajo, puedo esto hacia acá, hacia acá. Y con eso hemos tomado la primera etapa. ¿Ok? Vamos a dejar la depreciación y el valor de activo en espera porque necesitamos sacar la inversión inicial.
La inversión inicial, según las instrucciones, debe ser calculada en base a la rotación de activos, determinar un monto de inversión en activo inmovilizado o propiedades, planta y equipo. Un activo inmovilizado son todos los activos fijos. Hay tres tipos de inversión en un flujo de caja. Inversión en activo fijo, inversión en activo intangible e inversión en capital de trabajo. Aquí estamos trabajando solamente con activo fijo y capital de trabajo. ¿Cómo vamos a lograr determinar la inversión de activo inmovilizado? Ingreso de COPEC, el último ingreso. Total de activos del último año, el 2024. Inversión de propiedades, planta y equipos. Esto es la relación entre, ¿verdad? La rotación de activos lo vamos a sacar desde los ratios. Miren, y 26. Ahí está. En el análisis horizontal, la variación de propiedades, planta y equipo o la rotación de los activos inmovilizados fue de un 0,79. Rotación de activos de propiedades, planta y equipo. Porcentaje de inversión en propiedades, planta y equipo con datos 0,79. Rotación de activos es igual al ingreso por actividad ordinaria dividido por el total de activos. ¿Ya? Ingreso de actividad ordinaria dividido por el total de activos. Nos da un 1,02. Tomando estos datos base, yo voy a hacer la proyección en relación a los ingresos que yo acabo de determinar o que tenemos los datos estos que nosotros pusimos o inventamos de 1.500 y 15.000 unidades, nos dieron 22.500.000, que son el ingreso de venta proyectado para el primer año. Ventas proyectadas dividido por rotación de activos. Ventas proyectadas dividido por rotación de activos. 1,02. ¿Verdad? Y propiedades, planta y equipos, sabemos que el porcentaje de variación según el análisis horizontal fue de un 0,79. Por tanto, la inversión en activo inmovilizado va a ser de un 0,79% sobre las ventas proyectadas de los equipos. ¿Ya? Y sabemos que tenemos una inversión en activo fijo de 175 millones de pesos, que está en miles. ¿Por qué es importante eso? Porque son esta inversión en activo fijo lo que nosotros vamos a depreciar. ¿Qué es lo que era la depreciación? Era la pérdida de valor en el tiempo de un activo que nosotros la traspasamos a nuestra base imponible. Vamos a asignar supuestos donde yo voy a comprar maquinarias por 1 millón, por 150 millones y voy a tener instalaciones para que me cuadre con el monto que tengo acá por 25,225. Ahí me da exactamente el mismo monto. Yo digo que la vida útil de las instalaciones son 8 años y la vida útil de la maquinaria son 9 años según el Servicio de Impuestos Internos. Cuando yo divido estos 25.000 por 8, nos da un valor de 3.153. Y si yo divido los 150.000 por 9, me da un valor de 116.000. La suma de estos dos corresponden al monto que yo voy a poder y considero como factor de depreciación o que yo voy a descontar en mi flujo de caja año tras año. Ahí está ya, como están vinculadas, ya se linkeó el -19. Ustedes lo van a ver porque tienen este archivo para que puedan verlo, cómo están las fórmulas linkeadas. Pero yo acumulé. ¿Y en qué tiempo acumulé esto? Lo acumulé en 5 años porque el ejercicio me dice que dura 5 años solamente.
como dura 5 años, yo solamente logré depreciar esa cantidad y me quedó una cantidad sin depreciar. Eso corresponde a tu valor libre. En lo que dice aquí, valor de mercado, es lo que corresponde a que cuando yo voy a cerrar el proyecto en 5 años, yo estos activos los voy a vender. Y por lo general uno lo vende a un valor un poco menor de lo que lo compraste, pero no mucho menor. En este caso, lo vamos a vender un 80%. Y eso es lo que en el flujo de caja podemos determinar como valor de venta del activo fijo, 140.000. Pero la depreciación es un acuerdo que yo mantengo hasta el final. A mí me faltaban 76 millones por depreciar. Bueno, se incluyen acá. Valor libre de el activo fijo. Ahí están los 76.160 que corresponden al valor de mercado, perdón, al valor libre de los activos fijos, lo que no alcancé a depreciar. Con esta tabla nosotros acabamos de lograr la depreciación de los activos fijos. Teniendo hasta este punto, nosotros podemos calcular entonces cuánto es el resultado antes de impuestos. Nosotros determinamos acá que la inversión en propiedades, plantas y equipos fueron menos 175 millones. Pero me falta el capital de trabajo. ¿El capital de trabajo cómo lo vamos a determinar? El capital de trabajo ustedes ya lo determinaron. Capital de trabajo es un ratio. Está en el informe anterior. En mi caso está acá. Capital de trabajo de 2024, 4.478.000. 2023, 4.146.000. Son estos dos datos que están acá. ¿Ok? Y estos son los ingresos de cada año. Cuando yo saco la proporción de el capital de trabajo dividido por los ingresos del año, me da un valor. Aquí se ajustaron, ¿verdad?, por un factor de redondeo, pero son diferentes. Hay una pequeña diferencia. ¿Ya? Yo saco el promedio de ese capital de trabajo y ese es el capital de trabajo que yo voy a aplicar. El capital de trabajo que se aplica en en un proyecto, la primera parte del proyecto siempre es un porcentaje. ¿De qué? Del ingreso por venta del primer año. En este caso es el 15% de 22 millones. El 15% de eso son 3.375.000. Y aquí tengo entonces la inversión total para hacer arrancar este proyecto sin pedir dinero prestado. ¿Qué es lo que son estos números? Es un incremento de capital de trabajo. Si yo incremento las ventas, el capital de trabajo debe incrementar en la misma proporción, es decir, el año 2 menos el año 1 multiplicado por el 15%. El año 3 menos el año 2 incrementado por un 15% hasta el año 4. Y el capital de trabajo siempre se va a recuperar en forma completa la sumatoria de todo este dinero en el último año, que es donde cerramos. Si yo no consigo financiamiento y tengo que tener fondos propios, esto es lo que tengo que invertir y estos son los flujos de efectivo que me va a dar el proyecto sin financiamiento. Segunda etapa, flujo de caja financiero. Yo voy a ir al banco a pedir dinero prestado. Y lo principal es saber cuánto, ¿ya? ¿Cuánto dinero voy a pedir prestado? Y para ello yo debo ir a los ratios de endeudamiento. Y en el ratio de endeudamiento hay un ratio que se llama endeudamiento total, y en este caso de Copec era un 53,7%. ¿Ya? Que ese ratio me va a mostrar, ¿verdad? Teníamos los ratios de endeudamiento y teníamos el total del pasivo y el total del patrimonio. ¿Ok? Si yo quiero saber la proporción de deuda, yo voy a saber que el 52% de todo lo que debo se lo debo a pasivos y el 47% de todo lo que debo se lo debo a patrimonio. Y hago un promedio de los 2 años, voy a tener mi estructura de deuda.
donde yo sé, y actualmente la empresa Copec, en promedio de los 2 años le pidió prestado a terceros o bancos el 53% de lo que debe y le pidió un 46,3% a sus socios o inversionistas. Teniendo esta proporción, ¿verdad? Yo puedo pedir prestado. ¿Cuánto voy a pedir prestado? Debo mantener la misma proporción, ¿cierto? Que el monto, la misma proporción de la deuda con terceros. Es decir, en este caso un 53%, el que está acá. Pero para poder pedir un préstamo yo tengo que conseguir la tasa de interés. Y no la tengo, pero puedo calcular el costo de la deuda o la tasa de interés correspondiente al endeudamiento de la empresa. Ese datito, ¿cómo lo sacamos? Las empresas no son como las personas, poseen costos anuales de deuda muchísimo más bajos y eso se debe a la composición de su deuda. No vamos a entrar en ese detalle hoy, pero el costo de la deuda puede ser calculado sumando dos asientos contables, otros pasivos financieros corrientes más otros pasivos financieros no corrientes, me va a dar su deuda financiera. Estos datos son extraídos del balance general. Y este dato, que es costo de financiamiento, va a estar en el estado de resultados. Los tres son asientos contables y yo puedo sacar el promedio de las tasas de interés de los 2 años. Pero yo siempre voy a ocupar como costo de la deuda la tasa del último año, no la tasa de un promedio. ¿Por qué? Porque a mí me interesa saber cuánto pagué el último año de intereses. No puedo proyectar un endeudamiento con los intereses que me cobraron hace 3 años atrás porque las condiciones de crédito cambian. Por tanto, ocupo el endeudamiento del último año vigente que tenga yo para proyectar, en este caso un 7%. Teniendo el costo de la deuda, yo puedo calcular por función pago. Lo voy a hacer todo de cero para que lo vean cómo se hace. Por función pago, doble clic, tasa de interés, un 7%, punto y coma, número de anualidades, son 5 pagos. Lo puedes poner acá 5. Punto y coma. Monto que voy a pedir, 1.900.000. Cierro, enter. Y pongo acá menos. Este es el valor cuota. ¿Ok? Esta es la cuota. De hecho, todos los factores de la cuota los debo mantener fijos. Entonces yo arrastro y ese es mi valor cuota. Todos los meses pago lo mismo. Amortización francesa. El interés siempre va a ser igual al saldo insoluto por la tasa de interés. Enter, 133. La amortización del valor cuota menos los intereses, obtengo la amortización. Por tanto, ¿cuánto es el saldo final? El saldo anterior menos lo que logro amortizar o rebajar de lo que me prestaron. Si yo arrastro y lo hago con precaución, todos los indicadores, voy a llegar al valor cero. Esto es una tabla de amortización del préstamo. ¿Para qué nos sirve? Para saber que pedimos un préstamo por 1.900.000, lo pagamos en 5 cuotas, ¿verdad? Pero las cuotas estaban compuestas de intereses y de amortización. El flujo de caja financiero parte desde el flujo de caja económico, donde me consigo un préstamo por 1.900.000. Recuerden que el 1.900.000 es igual a los 3.550.000 multiplicado por la relación de endeudamiento con los bancos. Pido el préstamo, ok, pero el préstamo lo voy a tener que pagar todos los meses. Primer mes, 133 son intereses.
y 331 son amortización. Acá hay algo que se llama beneficio tributario, que es una recuperación en positivo sobre los intereses. Los intereses que yo pago, puedo recuperar el 27%. Se llama escudo fiscal. Al generar esto mes a mes, voy a obtener que ahora necesito menos inversión porque pedí dinero al banco, pero lo que yo le estoy pidiendo a mis socios ahora es mucho menos, 1,600,000, no son 3,5 millones. Pero también los flujos que tengo disminuyeron debido a que tengo que ir pagando este préstamo. Y de esa forma hemos construido el flujo de caja financiero de un proyecto, ¿verdad? Desde los datos reales de una empresa. Esto es exactamente lo mismo que deben hacer y calcular para su tercera entrega, que deben adjuntar para su examen transversal, que son las dos últimas entregas en un solo informe. Espero que haya quedado claro y espero que hayan podido resolver sus dudas. Está paso a paso. Vean el video con calma y va a estar disponible y es virtualmente lo que necesito que me entreguen, pero con sus empresas. Ha sido un semestre duro, ha sido un semestre con mucha dificultad para ustedes y para nosotros. Yo les pido disculpas en este video por las fallas que he podido tener. Bueno, los feriados no puedo pedir disculpas por los feriados, pero sí por hacer el mea culpa de no visualizar con toda la antelación la gran cantidad de pérdida de tiempo que teníamos, ya con las cosas que se fueron dando. Eso, chicos, muchas gracias. Que tengan buen término de semestre.